Un saludo cordial para los amigos que nos están acompañando ya en este momento en Punto de Encuentro. Gracias por estar junto con nosotros. Siempre para nosotros es una razón de mucha felicidad poder empezar a hacer nuestro programa y que tú lo sigas diseminando. Tomas el link que está en YouTube, lo envías a otras personas para que también puedan escuchar este mensaje y por supuesto, ojalá te suscribas aquí a BioChannel, tu canal. Hoy tenemos un tema muy importante, como tú podrás ver, efectivamente lo estamos viendo, lo vamos a ver en pantalla. El tema para hoy es Shabbat, contienda y maná. A propósito de nuestra serie que ya lleva bastantes entregas, pero que sigue siendo muy importante para nosotros poder compartirla junto contigo. Así que vamos a dar comienzo para que podamos ver de qué se trata nuestra temática para el día de hoy. Shabbat, contienda y maná. Nuestros textos hoy tienen que ver con una parte final, el epílogo del capítulo 16 y el prólogo del capítulo 17, a lo menos en el orden capitular que nosotros tenemos de los textos bíblicos, en nuestras Biblias, sean católicas o protestantes. Así que leamos esos versículos donde quedamos también un poco en deuda o para seguirlos desde nuestra presentación anterior. Éxodo capítulo 16, versículo 23 al 25, ya nos entra o nos ingresa a un punto bastante interesante, el Shabbat. Así que vamos a tratar de hacer el abordaje alrededor de la temática que nos propone el libro del Shemot o del Éxodo del día de hoy. Y él les dijo, esto es lo que Yahvé ha explicado. Mañana es Shabbat. Shabbat santo para Yahvé. Lo que habéis de hornear, hornead. Y lo que habéis de cocinar o coccionar, cocinadlo hoy. Y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana, como Moisés había ordenado, y no hedió, no generó putrefacción, ni hubo en él gusano. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Yahvé, hoy no lo hallaréis en el campo. Lo que encontramos aquí es bastante interesante. Encontramos un texto como hace 8 días veníamos presentando en nuestra entrega anterior aquí en Punto de Encuentro, en nuestra serie Moisés, una herramienta prelegislativa. Yahvé está intentando presentar, mostrar al pueblo cómo aproximarse a un proceso legislativo mayor. Llegarán a las faldas del Sinaí, pero ellos necesitan aproximarse de nuevo. De antaño por la línea patriarcal y la oralidad, la verbalidad que han recibido desde los días patriarcales. Ellos saben que el Shabbat, que el sábado es un día sagrado, pero no hay documentación escrita. Lo que se tiene es una tradición extraordinaria que ha venido de linaje en linaje, de voz en voz y de familia en familia, de tribu en tribu. Es lo que ha sucedido. Pero ahora Yahvé los está incursionando para que ellos, además de que recuerden que esto proviene de los días ancestrales, desde aquellos momentos que se menciona en el huerto de Edén, ahora lo que está sucediendo aquí es que la incursión será también manifestada de manera portentosa y extraordinaria en la cumbre del Sinaí, en tanto ellos están abajo recibiendo las órdenes de Yahvé. Para ello, la herramienta pedagógica que está utilizando Dios es el Shabbat, un Shabbat que les permite a ellos comprender cómo aproximarse a Dios. Dios quiere que lo entiendan de manera definida y específica. No quiere que sea un elemento, un concepto etérico, extraño, difuso, poco comprensible. Así que curiosamente les recuerda que existe un día literal de 24 horas, que es el séptimo día de la semana, y sobre él construye toda su documentación o más bien toda su metodología pedagógica para que ellos lo puedan entender. Pero ¿de qué más se trata? Sigamos observando lo que nos dice la presentación. En los versículos 26 al 29 nos dice lo siguiente. Nota lo que dice allí. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, el Shabbat, perdón, no lo habrá en él. Es decir, el Shabbat no habrá como descienda, no habrá que pueda recoger, no caerá. Sin embargo, aconteció que algunos del pueblo, porque siempre existimos o existen los obstinados, por supuesto, salieron a recoger en el día séptimo y no encontraron. Por lo que Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo seréis obstinados y necios y no corresponderán a lo que yo solicito? ¿Hasta cuándo dejarán de ser incongruentes y respetarán mis lineamientos? Verso 29. Mirad que Yahvé os dio el Shabbat, por tanto en el sexto día os da pan para 2 días. Es un pan de provisión que se da con doble volumen el día anterior al Shabbat o séptimo día de la semana.
Que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el día séptimo. Esto tiene un valor bastante interesante. Número uno, la recordación de un evento que si lo miramos desde el libro del Génesis tiene que ver con el capítulo 2, donde se nos habla de la santificación de este día tan interesante, el Shabbat, la separación y santificación específica de este día. Pero no solamente deberíamos hacer una aproximación litúrgico-operativa, porque puede parecer a veces un poco rígido, y perfectamente una persona puede pensar que lo que Dios quiere es que al acercarse al Shabbat, o lo que quería de manera pedagógica era instrumentalizar un pueblo que sin sentido alguno operara en un día de 24 horas literal, porque a él se le ocurría sin ninguna otra explicación ton ni son que lo hiciera. A decir verdad, vamos a ver el día de hoy que el Shabbat, al menos en el contexto del capítulo 16, está directamente relacionado con el concepto psicoemocional de la vincularidad. El Shabbat allí está como un elemento de sensibilización psicoafectiva emocional que luego, por supuesto, hará parte de su trascendencia o construcción emocional espiritual, pero necesitaba estar allí. ¿Cómo? Como les estaba diciendo previamente, prelegislativo. No porque el Shabbat no existiera, ya existía, pero no existía la documentación escrita que pudiese ser citada para que ellos pudiesen a su vez decir que estaban guardando un Shabbat, porque había una ordenanza escrita con anterioridad por algún tipo de autoridad. No era una especie de código de Hammurabi del siglo XVIII, siglo XIX antes de Cristo. A decir verdad, lo que encontramos aquí es esa primera sensibilización de Yahvé antes de entregarle las tablas de piedra que bajarán del Sinai en manos de Moisés o Moshe. Eventualmente necesita que ellos empiecen a darse cuenta cómo es que el hombre se acerca o se aproxima a la voluntad legislativa operativa de un Dios que los ha sacado de Egipto con mano poderosa. Es una razón muy importante que encontramos aquí. Así que dice, 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, el Shabbat, no caerá. Sin embargo, no obstante, aconteció que algunos del pueblo salieron a recogerlo. Yahvé se molesta, pregunta hasta cuándo, y les advierte, mirad que Yahvé os dio el Shabbat, por tanto es el sexto día, en ese sexto día caerá doble, en el verso 29, como lo habíamos leído con anterioridad, que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el día séptimo. Aquí es muy importante entender que el pueblo viene de estar en un proceso agresivo, lesivo y traumático durante más de 215 años. Para ellos, eh, las normatividades como tal eran agresiones y los límites estaban absolutamente diluidos, sus personalidades como sus sistemas de creencias y por supuesto, pudiésemos hablar de sus niveles de autoestima, eran bastante deteriorados y denigrados. Se necesita establecer bastiones o puntos de referencia para que ellos empiecen a entender que si bien es cierto, Yahvé los saca de la opresión y los lleva a la libertad no es la ausencia de la normatividad o las conceptualizaciones limítrofes. Eso es muy importante. También es importante que lo entendamos hoy día, que Dios nos saque a nosotros de un problema o que nosotros hagamos parte de una comunidad o sentimos que en el mensaje salvífico y espiritual que recibimos de las Sagradas Escrituras nos libera, no es una liberación permisiva para hacer todo lo que yo quiera. El todo lo que yo quiera debe estar especificado en los límites de autoprotección y estabilidad que Dios propone, en tanto es el diseñador original. Si bien es cierto, Él saca al pueblo hebreo de Egipto, no lo saca a la nada, no lo saca a la anarquía, lo saca para que ellos entiendan dónde se encuentra realmente la felicidad. La felicidad, la tranquilidad, la paz y la convivencia con Dios y con su entorno y con sus hermanos y con sus congéneres, con sus familias tribales. Y ello implica que necesita ponerles límites. No ponerlos son altamente delicados. Por eso el texto nos sigue diciendo a nosotros, o más bien quiero citar aquí a nuestros amigos acostumbrados, que ya estamos aquí, hemos usado con bastante frecuencia en nuestro programa en Punto de Encuentro aquí en la serie Moisés. Kyle y Delitzsch, en su comentario sobre el Éxodo, ellos dicen lo siguiente: recogían y llevaban a sus tiendas el sexto día de la semana y preparaban para comer. Sería el doble de lo que recogían todos los demás días. Y ojo lo que ellos dicen, que es bastante interesante. Ellos hacen esta aclaración. No significa
no es que Yahvé o Jehová duplicara milagrosamente lo que se llevaba a casa el sexto día. No tiene que ver con una duplicación sobrenatural o supernaturalista de lo que la persona toma el viernes. ¿Por qué es importante aclarar ese punto? Porque se necesita ejercitar en el pueblo de Israel en ese momento, y por extensión también para nosotros sería interesante comprender que se necesita ejercitar en nuestra psique emocional, mental y espiritual algo que se llama la construcción volitiva, tu voluntad y la mía. Yahvé necesita que las personas tomen decisiones específicas, que tú y yo las tomemos. Él no va a tomar decisiones por ti que yo necesito construir con mis propios criterios y determinaciones. Él no va a tomar la decisión de hacer doble la ración de los hebreos, en tanto ellos pueden hacer o ejecutar eso por sí mismos. Es lo que está sucediendo. No es un acto de milagro, es un compromiso, es una sensibilización de lo que tienen que hacer. Deben entender cuál es su parte. Sigamos viendo qué nos dice el texto. Vamos a los versos 30 al 33. Y reposó el pueblo el día séptimo, y la casa de Israel llamó su nombre Maná. La expresión maná en hebreo es en sí una pregunta bastante curiosa en español. Hace 8 días te lo estaba diciendo, lo estábamos compartiendo. ¿Qué es esto? Es la pregunta específica que se hace a las personas. Pero miren cómo lo responde en el capítulo 16, en el verso 31. Era como granos de cilantro blanco y su sabor era como de hojuela de miel. A decir verdad, es un poco difícil hacer una transmisión sensorial a través de las palabras. Existe algo que se llama análisis sensorial y que los seres humanos podemos identificar cuando probamos, olfateamos o tocamos algo para que nuestra percepción nerviosa o sensorial lo pueda eh, decodificar. No es el caso aquí, podemos tener algunas aproximaciones escritas o verbalizadas en el texto bíblico, en el texto hebreo, pero es muy difícil que podamos identificar cuál era el sabor específico del maná. Además de que era una pregunta, ¿qué es esto? Creo que la función principal del maná no era tanto a qué sabía, sino cuál era su propósito, y era mantener con vida a sus criaturas, a sus hijos. Ser un mensaje del Dios proveedor que protege y que siempre está pendiente de las necesidades humanas, máxime de un pueblo que ha atravesado el desierto, el océano y que ahora está por llegar a las faldas del monte Sinaí. Moisés dijo, esto es lo que Yahvé ha ordenado, llenad un homer de él, para conservarlo por vuestras generaciones, para que vean el pan que os hice comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer o gomer lleno de maná y ponlo delante de Yahvé, a fin de conservarlo por vuestras generaciones. Lo que encontramos aquí en estos versos del 30 al 33 es el antecedente que luego el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 9, en el verso 4, ya en el Nuevo Testamento nos va a citar. Y es que curiosamente se nos deja claro en el texto bíblico, tanto en el tema veterotestamentario como en el Nuevo, que hubo una porción del maná que fue conservada en la presencia de Yahvé. Ya en el Nuevo Testamento, el escritor del libro de los Hebreos, muy probablemente el apóstol Pablo, de acuerdo a nuestra percepción general tradicional en el adventismo, dice específicamente allí que lo que estaba dentro de ese lugar era las tablas de piedra, la vara de Aarón florecida y el tazón con el maná. Así que lo que está diciendo es que fue puesto adentro. Tres elementos bastante curiosos. Y el maná estaba allí. Esto llama mucho la atención. ¿Por qué era necesario que el maná estuviese dentro del arca del pacto? Ese símbolo de la provisión, pero no solo de ello, de la promesa. Porque recordemos que en la reinterpretación teológica que obtenemos con los escritores neotestamentarios, específicamente las palabras que ellos mencionan que Jesús dijo de sí mismo, en Juan capítulo 6 Jesús menciona, yo soy el pan que descendió del cielo. Hay una construcción bastante interesante en el tejido conceptual que desarrollan, porque eventualmente Jesús reclama ser el maná, pero ese maná a la vez estaba dentro del arca del pacto, así que Jesús en ese contexto, si hacemos la interpretación uniendo el antiguo con el nuevo, era una parte fundamental del proceso entre el nuevo y antiguo pacto, pero específicamente Jesús era vital e importante, aunque no lo entendiesen en ese sentido específico en los días de Moisés,
sería comprendido perfectamente en el tiempo a lo largo del emergimiento de los nuevos profetas, de la transición al Nuevo Testamento específicamente, perdón, y por supuesto con la aparición de Jesús en la tierra, haciendo reclamaciones simbólico-litúrgicas de los conceptos, ideas, manifestaciones y símbolos que dio en el Antiguo Testamento. Así que ese maná estaba dentro del arca. Hebreos capítulo 9, verso 4. Aquí se nos dice que se tomó parte de este maná y fue puesto en una vasija, en un tazón, delante de Yahvé, y que sería conservado para vuestras generaciones, como un símbolo particular. ¿Qué pasa cuando abres el arca? Encuentras el liderazgo de Aarón, su vara, el sistema legislativo de Yahvé, que es sus 10 mandamientos, pero también que el tazón con el maná, un símbolo de Jesús. Valdría la pena analizarlo en otro momento porque es un tema que realmente es bastante interesante. Pero sigamos mirando qué nos dice a nosotros aquí nuestra presentación el día de hoy. Y esto de manera informativa tenemos esta medida. Antes de eso, quiero hablarles de esa tablilla que ustedes están viendo allí. Me gusta a veces traer estos pequeños tips porque considero que son bastante importantes. Se llama o se le conoce como la tablilla protosumeria, una tablilla antiquísima procedente de Hemdet, Naz, en Irak, que recoge las raciones distribuidas a un total de 40 individuos en el curso de una semana de 5 días. Los signos del extremo izquierdo de las primeras líneas indican día 1, día 2 y día 3. Bueno, ustedes dirán, ¿y Mario por qué nos pone esta tablilla a propósito de la temática que está tratando el día de hoy sobre el maná? Bueno, número uno, porque cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, y estamos hablando del siglo XVI, más o menos 1500 años antes de Cristo, necesitamos comprender cuál es el contexto sociocultural en el cual ellos se encuentran. Definitivamente el pueblo de Israel no es hispanoamericano, no es latinoamericano, no es iberoamericano, no es norteamericano, no es occidental ni es oriental contemporáneo. El pueblo de Israel emerge en Sumeria, en los antiguos reinos de Acadia y Sumeria, antiquísimos, y tienen altas influencias de los pueblos circunvecinos mesopotámicos, que hacen parte de esa construcción histórico-cultural. Lo que tú estás viendo en pantalla tiene una antigüedad de más de 2500 años. Es algo extraordinario. A decir verdad, casi los 3500 años de antigüedad tiene esta tablilla. ¿Y por qué es tan importante que la veamos? Porque en esta tablilla se nos enseña cómo existía un sistema de medidas, de valores y de tasación del mundo antiguo. Si algo tenían los sumerios era que los mismos, perdón, eran muy buenos con los números. Y aquí lo estamos viendo. Ellos pueden con los números definitivamente identificar un sistema de medidas. Así que aquí miremos a qué se refiere, qué era ese Homer o Gomer que se debió poner dentro del tazoncito que luego puso o fue puesto dentro del arca del pacto según nos informa ya el Nuevo Testamento. Un Homer equivalente al maná que había caído en los días de Moisés. Bueno, dice que es la 10ª parte de un efa. Y un efa equivale a 2 cuartos, o perdón, la 10ª parte de un efa equivale a 2 cuartos de galón. ¿Y qué es eso? Lo que nosotros hoy día clasificaríamos como 2 litros. ¿Cuántos litros de maná fueron puestos en el tazón particular que nos informa Éxodo 16 en los versos 29 en adelante que fueron puestos para la presencia de Yahvé? Pues eventualmente 2 litros en una unidad básica sobre el tazón. Es lo que está diciendo allí el texto. Muy bien, pero sigamos leyendo. Miren lo que nos dice este autor de este diccionario de las 3 religiones. Este diccionario bastante interesante de Javier Picasa y Abel Duminen Aya, muy interesante, Diccionario de las 3 religiones, judaísmo, cristianismo e islam, dice lo siguiente respecto al Shabbat. Y pon mucha atención porque esto es bastante interesante. 6 días de trabajo que hacen del hombre un imitador del Creador, del Yahvé, del Elohim Creador. Es como si intencionalmente Yahvé haya puesto los 6 días de trabajo para que la persona también
duplique en su esfera humana ilimitada, por supuesto, lo que Yahvé también hace o hizo, que fue haber determinado un espacio temporal específico de días de 24 horas para que las personas trabajasen. Pero luego dice Picasa y Aya en su diccionario de las tres religiones, pero hay un día séptimo más alto, que no puede sumarse a los anteriores. Este día es particular, porque no es objeto de ningún trabajo nuevo o de ninguna labor, a decir verdad. Un día en el que Dios, Elohim, reposa en sí mismo, integrando en su descanso a toda la creación a través de los hombres. Este día es particular, porque en ese día Yahvé decide reposar en sí mismo. No es un día como los demás. Él decide darle un lugar específico o particular. En este día lo que importa no es la actividad cotidiana, lo que importa es la integración del descanso, pero sobre todo la vincularidad Dios-hombre. Es como si este día hubiese sido dejado como una prueba indefectible de que 24 horas de un día literal de la semana de 7 días son tan reales como real es existente la persona de Dios. Piensa por un momento en lo siguiente. Cuando tú observas la manera como es construida la narrativa hebrea, el pueblo hebreo tiene una particularidad muy especial. Ellos crecen o emergen en un sistema mesopotámico antiguo donde tienen a lo menos tres grandes reinos que son influyentes poderosamente: acadio, sumerio y ugarítico. Los tres son los grandes imperios de la antigüedad de lo que se conoce como el antiguo Cercano Oriente, en la región entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Entre esos ríos crecerán grandes civilizaciones como las que ya les he mencionado y por supuesto crecerán otras civilizaciones alternas y también derivadas de la unidad de estos reinos. Pero pasa algo bastante curioso con ellos. Desde sus días más ancestrales, ellos habían constituido una religión politeísta, es decir, de muchas divinidades. A lo menos algunos consideran que existían 70 distintas divinidades en todo el entorno mesopotámico del antiguo Cercano Oriente. Dentro de la literatura hebrea se nos dice entonces que un escritor al cual se le llama Moisés o Moshe decide que él empieza a escribir esta literatura o un libro que él posteriormente recibirá un nombre que es la Tanakh o la Torá, perdón, la Torá hebrea. La Tanakh es el compendio completo, la Torá es el segmento solamente acreditado a Moisés. Eventualmente lo que sucede, que quiero compartir con ustedes, es que aquí Moisés comienza a construir una personalidad completamente distinta. Se establece que se necesita la unidad, la unicidad, pero específicamente una conducta no politeísta, no ennoteísta, es decir, no un Dios manifestado en varias maneras, sino un Dios que sea monoteísta, un Dios que exige que Él sea el único adorado. Llama la atención que este Yahvé decide, o más bien solicita, que sea tenido en cuenta como el único verdadero Dios. Pero este Yahvé, a diferencia de las demás divinidades mesopotámicas, no necesita que le hagan representaciones en dibujos, en oro repujado, en ningún tipo de arcilla o material terreno, mucho menos en madera o en talla de piedra. De hecho, el Pentateuco, la Torá de Moshe, prohíbe la talla de piedra para crear dioses específicamente. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, ahora imagínate este Dios que aparentemente es inmaterial, no porque lo sea, sino porque no se puede observar a simple vista porque es absolutamente diferente. Ahora, para que el hombre en su psique comprenda que no es que él sea un humo, un éter o un ser transparentoso, inmaterial e intocable, tiene que dejarle algo que sea tangible. Si tú necesitas saber que vas a encontrarte con tus hijos, con la gente que amas, pero que lamentablemente estás impedido de poder aproximarte a ellos en tanto el pecado no les permite que puedan aproximarse a ti y tú por amor a ellos no quieres aproximarte para dañarlos, necesariamente dejarías algo que sea material, simbólicamente representativo, tangible, no intangible, que las personas puedan entender como un elemento absolutamente certero, plausible, realizable y ejecutable, pero sobre todo que sea experienciable. ¿No te llama la atención que el Shabbat de los hebreos en la construcción del capítulo 16 de Éxodo
tiene 24 horas literales de un día literal completo de 7 días que tiene la semana. ¿Qué más tangible que ello? Es decir, que es una herencia de Yahvé, para que las personas no tengamos ninguna duda que aunque Él no se manifiesta como quisiéramos en la experiencia sensorial táctil, de tocarnos, de sentirnos, de experienciarnos mediante la experiencia sensoriomotriz, Él dice, está bien, yo eso lo entiendo, necesitan un día literal donde puedan entender que me gusta aproximarme a ustedes desde la construcción psicoemocional y vincular afectiva, la espiritualidad, que me comprendan y me tengan cerca de ustedes. Por eso nos dice claramente aquí en el diccionario Picasaya esto que me parece, me llama mucho la atención. 6 días de trabajo que hacen del hombre un imitador de Dios. Dios crea, el hombre construye y mejora su experiencia personal, porque lo que Dios hace es inalcanzable, pero otorga a la criatura la posibilidad de que pueda desenvolverse en el medio que él mismo creyó. Sin embargo, hay un día séptimo más alto que los demás, que no se puede sumar a los anteriores, porque no es objeto de ningún trabajo nuevo. No hay nada que puedas imitar con especificidad en el día séptimo que no pueda ser algo que requieras, perdón, que se te sea que te sea y me sea comunicado a través de la experiencia vincular y sensible con un Dios real. Así que nace el Shabbat. El Shabbat desde la experiencia del maná. El Shabbat desde la experiencia de la duplicación de la comida, del día de preparación del viernes para el Shabbat. Interesante como nosotros vemos que Dios está construyendo esta pedagogía prelegislativa. Toma el Shabbat como el elemento más importante previo a que le dé los 10 mandamientos de su santa ley. Pero ¿por qué escoge el Shabbat? ¿Por qué tiene que ser el Shabbat? Bueno, permíteme decirte algo muy importante. Todos los 10 mandamientos que contiene tanto Éxodo 20 y son repetidos en Deuteronomio 5 son importantísimos, indiscutiblemente. No obstante, el único mandamiento que vas a encontrar que directamente exige vincularidad, sometimiento, aproximación, recordación del evento y una literalidad absoluta de 24 horas de un día de 7 días de semana real es el Shabbat. El Shabbat es el día de agendamiento de los 10 mandamientos. Tiene las características específicas. Imagínate el Shabbat como una pequeña agenda donde cada 7 días estableces específicamente mientras lo guardas, mientras lo vives, mientras lo experiencias, en tanto reconoces por experienciación espiritual y afectiva a Dios, que los otros 9 también los tienes que vivir. Es como si fuese tu Outlook, tu sistema básico de agendamiento contemporáneo, sea que utilices cualquier tipo de agenda, sea virtual o escrita o física. Eso es el Shabbat. Tiene todas las herramientas. Eso es lo que lo hace particularmente diferente. Por eso cambiarlo, decir que obedece a cualquier día que escojas o sencillamente que yo haga lo que quiera, indistintamente de lo que sea su principal objetivo, es lamentablemente desdibujar la intencionalidad comunicativa, no solo de Éxodo 16, desde la mismísima narrativa, el libro de Bereshit o Génesis en los capítulos 1 y 2 de las Sagradas Escrituras. Pero sigamos porque tenemos aún más en nuestro texto. En los versos 34 al 36 de Éxodo capítulo 16 dice, Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. Efectivamente, el tazoncito con maná. Ese maná que no caía el Shabbat. Ese maná que era recogido por doble porción como una intención voluntaria de los hijos de Dios que se sometían a la voluntad de Yahvé. Así comieron los hijos de Dios, o los hijos, perdón, de Israel maná. Y quiero que notes cuánto tiempo se alimentaron de él. 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán. 40 años el maná será el símbolo de la provisión de Yahvé. 40 años antes de entrar a la tierra que Yahvé les había prometido. Me llama la atención una analogía que se me ocurre compartir con ustedes el día de hoy. Quiero que noten algo curioso. ¿Cuánto tiempo comieron ellos el maná? 40 años. ¿Y cuál fue el límite del consumo de maná en el momento previo que ellos iban a entrar o accesar a la tierra que se les había prometido?
Eso significa que indistintamente de la calidad moral que ellos tuviesen, porque cuando tú analizas el trasegar, las conductas sociales, incluso conductas no muy correctas en su mayoría del pueblo de Israel, no fue por virtud del pueblo que ellos fueron alimentados, sino por gracia específica de Yahvé que ellos recibieron la provisión. No obstante, a pesar de todas sus dificultades, el Elohim, el Yahvé hebreo, les dio provisión durante 40 años. Esos 40 años específicos y extraordinarios que ellos vivirían en sus subidas y bajadas, en esas montañas rusas psicoemocionales y espirituales, Yahvé interviniendo, Yahvé enseñando, Yahvé como maestro, Yahvé sancionando, Yahvé liderando, todo ello, el maná siempre estuvo garantizado. Nunca lo puso en duda. La comida de los hijos no es para jugar con ellas ni para castigar. Siempre lo tuvieron, hasta el final, hasta antes de entrar. Pudiésemos hacer una analogía. Las analogías no necesariamente son perfectas, pero sí nos permiten algo bastante interesante en los procesos comparativos analógicos. Cuando las usamos, nos despiertan la conciencia y nos hacen pensar en cosas que usualmente no pensamos. Piensa por un momento, ¿en qué momento empezó a trabajarse el tema del maná y junto con qué se empezó a trabajar en el libro del Shemot del Éxodo? El maná y el sábado, el maná y el Shabbat tienen correlación directa. En tanto el maná cae, siempre durante los 40 años de su caída, de su llegada, de su advenimiento celestial, de ese símbolo de que vendría del cielo como una provisión divina, tendrían que cada sexto día tomar doble provisión como una acción de la voluntad. Es decir, que sería un sistema pedagógico recurrente y constante hasta que se terminasen los 40 años. No porque al hacerlo fueran mejores, es que al hacerlo se sometían, recordaban, comprendían que el proveedor es Yahvé y que él quería el séptimo día encontrar esos 24 momentos, esas 24 horas, si se quiere, ese día literal de 7 días en el cual encontrarse con ellos en la realidad de un día real. Interesante. El maná y el Shabbat. El Shabbat y el maná. Ahí están. Siempre han estado. Nunca dejó de caer. 40 años de sensibilización pedagógica. Recibieron la ley en la cumbre de Sinai. Moshe la trajo, Moisés lo veremos en los próximos capítulos. No lo vivieron, ni lo cumplieron, ni lo entendieron como correspondía, pero el maná siguió cayendo. Siguió siempre estando. Y un Omer es la décima. Bueno, aquí ya lo había dicho en el verso 36, ya les había explicado la medida del sistema métrico o el sistema mesopotámico, específicamente el sistema hebreo. Ahora entremos aquí a algo que nos llama mucho la atención porque ya tocamos grosso modo, no pretendo haber hecho una explicación exhaustiva ni erudita en los anteriores versículos porque de eso no se trata nuestro programa Punto de Encuentro. Punto de Encuentro tiene como objetivo la sensibilización a la narrativa del texto hebreo, pero desde el comentario narratológico sencillo, admirando la belleza del texto, no haciendo un análisis exhaustivo de la narrativa del idioma original. Eso sería algo totalmente diferente y altamente complejo, de hecho. Pero por el momento quiero que sigamos en el capítulo 17, en el versículo 1 al 3, en el orden de nuestras Biblias, porque aquí la historia empieza a tornarse y toma un nuevo giro que es bastante interesante, perdón. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahvé y acamparon, perdón, en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Aquí ya estamos en un siguiente problema. Venimos del asunto del maná. Yahvé les provee el maná. Y el maná tiene una unión pedagógico-sensorial, educativa, entre la caída del maná y el respeto al Shabbat. El respeto al Shabbat y la caída del maná. Ahí está. Y previo, el Shabbat es utilizado. Estará dentro de la normatividad escrita de los 10 mandamientos de la ley de Yahvé, que será entregada a Moshe y Moshe al pueblo. Pero, eventualmente, el Shabbat preexiste, el Shabbat es legislativo también, y el Shabbat estará escrito o recordado también, escrita por el propio dedo de Dios. Sobrepasado el asunto de la necesidad de que ellos sean alimentados, vuelve a existir otro problema.
Los problemas son connaturales en un pueblo que tiene tantas dificultades sociológicas, donde su identidad todavía se encuentra en veremos, donde esta generación que viene de Egipto todavía tiene los fantasmas traumáticos y psicoemocionales del maltrato de la tierra del gueto y la tierra de Goshen, donde habían sido golpeados brutalmente más que en sus cuerpos, en su psique social. Así que es apenas natural la descripción extraordinaria que encontramos aquí en Éxodo, en los versos 17, perdón, los versos 1 al 3 del capítulo 17. Toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahvé y acamparon en Refidim. Y oye muy bien, nuevamente el elemento agua. Quienes nos han estado acompañando en las entregas previas sabrán perfectamente de lo que estoy hablando en este momento, y es que el agua tiene un símbolo inconsciente en la psique de Moisés, en lo cual está o hay un asocio con el abandono, muy probablemente. En el Nilo es dejado el agua. Su nombre tiene correlación con el agua, el extraído del agua. Y así sucesivamente vamos a encontrar una serie de eventos toda la vida de Moisés, donde el agua es representativo, tiene protagonismo en la vida y actividades de él como líder. Pues aquí hay otra. Se les acabó el agua. No había agua para que el pueblo bebiera. Y contendió, se molestó, agredió el pueblo a Moisés. Y le dijeron, danos agua para que vivamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Por qué son tan ingratos? ¿Por qué no piensan exactamente en lo que Yahvé ha hecho? Hace parte natural de los procesos de liderazgo saber que guiar a las personas o los liderados es un asunto que tiene que ver más que con el talento, con la paciencia, más que con la sabiduría extraordinaria, con la comprensión de las realidades particulares de quienes estamos liderando. En el verso 3 dice, así entonces el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés. Y le dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Por favor, usted ha visto que allí tengo subrayada esa pregunta, tal como la tienen allí, porque me parece supremamente importante. Quiero que noten, esto es vital, cómo funciona la psique humana. Muchas veces nosotros quisiéramos pensar que al hacer un favor a una persona de concienciarla, aproximarnos o acompañarle a su realidad hará parte de una gratitud constante o perpetua, al menos durante un buen tiempo de la persona con nosotros por haber hecho ese proceso. A decir verdad, no funciona así. Los seres humanos por naturaleza somos ególatras y en el ADN psicosocial nuestro, la idolatría y sobre todo la autocracia, la necesidad de autoliderarnos y de no tener en cuenta lo que otros hacen con nosotros o el bien que nos hacen, es lamentablemente la orden del día. Este pueblo lo hace. ¿Dónde quieren volver? A Egipto. Egipto es el referente del dolor, pero a la vez es el referente de su realidad. ¿Recuerdan ustedes la expresión de Claude Steiner, el famoso psicoanalista de origen europeo, que nos habla acerca de cuando una persona tiene que escoger entre sentir dolor y tener que escoger la nada? ¿Con qué se queda? Entre el dolor y la nada. Prefiero el dolor. El dolor al menos es una percepción de las emociones y el sistema sensorial. La nada es la incertidumbre, es el vacío, y los seres humanos no queremos existir allí. Así que tomamos pésimas decisiones desde ello. En el inconsciente colectivo del pueblo hebreo está la recordación infame de una nación que los humilló hasta lo sumo, que les mató su identidad prácticamente, que les exterminó de alguna manera su autoestima. Pero ellos son algo, así que prefieren el dolor. En el caso de Yahvé, es tan extraordinario, tan increíble, los acompaña, pero Yahvé tiene un problema. Yahvé no se aproxima al sistema psicorreligioso que tiene Egipto. Egipto es monumental. Egipto es una especie de Times Square del mundo antiguo. Tiene pirámides, tiene reyes, tiene dinastías, tiene jeroglíficos, tiene tumbas majestuosas, tiene pinturas de colores que nadie ha visto jamás en la historia, tiene dioses, tiene un panteón exquisito, los pone por toda parte, les ponen saumerios. La capacidad que tenían los egipcios para asaltar y sobrecoger la psique colectiva de las naciones, incluso de sus esclavos,
era extraordinariamente apabullante, violenta. Y ahora se les aparece un Yahvé que dice que ni siquiera le hagan imagencitas. Su mente no puede entender ni correlacionar, ni puede digerir un Yahvé que no se deja ver, porque para ellos los dioses se ven, se huelen, se perciben, se construyen, se tallan, se tocan, de madera, de roca, de algo, así sea de cera, pero existen. Yahvé dice que Él existe desde el vínculo, desde creer, desde el sistema de los límites, desde las leyes limítrofes, desde el respeto. Dice que existe desde los vínculos psicoafectivos. Y Él dice algo increíble, que existe desde la conectividad psicoespiritual. Esto es un tema ridículo para la mente de ellos. Es demasiado difícil comprenderlo. Eso no los excusa. Moisés será aquel que durante casi 40 años, porque él tampoco pasará el Jordán, tratará de explicarles lo que es su propia experiencia. Es que yo vi una zarza que ardía y no se consumía. A mí me visita un señor que se ve tan normal en la cumbre del Sinaí, pero es Yahvé, él es real. Yo tengo que decirles que a él no le gustan las imágenes, no le gustan las tallas, no le gusta que le hagan invocaciones paganas, pero es absolutamente cercano. Se esconde detrás del humo y del fuego. Por eso los protegió en una nube, para que no lo vieran, y en el fuego, para que se sintieran protegidos. Pero no es porque no sea digno de ser observado, es que mi pecado es el indigno de poder mirarlo. Esa agenda tan profunda es la que Moisés durante 4 décadas intentará transmitir de una manera increíble a un pueblo que viene absolutamente cauterizado de un sistema dañino y que insiste en que necesita adorar a Yahvé como si fuera uno más del panteón de los dioses egipcios. Y él se resiste porque dice, soy exclusivo y necesito que lo entiendan. Pero con una paciencia y una voluntad profundamente hermosa de perdón y de misericordia con un pueblo que no merecía absolutamente nada. Ese es Yahvé. Eso lo hace diferente a él. Es exquisito en su corazón, profundo en sus conceptualizaciones y entrañable en sus afectos. Es bello por fuera y preciosísimo por dentro. Es diferente. Su belleza es de tal límite y tan extraordinaria que intentar manifestarlo en figuritas es una falta de respeto. Él no puede ser contenido en las imágenes. Y la mejor manera de encontrarlo es construyendo en la psique humana una relación de la voluntad que decide que sí existe para mi vida, porque es real. Qué Dios tan bello, pero a la vez tan particular. Ahora sigue diciéndonos aquí el texto. Y clamó Moisés a Yahvé diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poquito más y capaz que me apedrean. ¿Yo qué hago? ¿Me van a matar, Yahvé? Ayúdame tú. Tú me metiste a mí en este problema y ahora tú me tienes que ayudar a salir. Y Yahvé le dijo a Moisés, Moisés, y yo quiero que por favor junto conmigo pongan mucha atención a lo que va a suceder aquí, porque va a pasar algo atípico, anómalo, que solo pasó en Egipto y ahora Yahvé lo tiene que implementar con el pueblo hebreo. Y Yahvé le dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, es decir, toma líderes de los zares, de los príncipes de Israel, toma también en tu mano, oye esto, lo he subrayado, míralo allí en la pantalla, toma esto también en tu mano, ¿cierto? Perdón, toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. ¿Sí lo has notado? ¿Lo viste? ¿Estás viendo lo que yo veo? ¿Qué es lo que tú estás viendo, Mario? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Es la primera vez después de la salida del pueblo de Israel de Egipto que Yahvé nuevamente le invoca que agarre la mano, perdón, que agarre la vara con la que golpeó el Nilo. Anteriormente, todas las referencias que Yahvé tenía para que él tomase la vara, y específicamente aquella con la que se confrontó a Faraón, era porque traería juicio o traería un prodigio contra Egipto, nunca hacia el pueblo de Israel. Cada vez que Yahvé le pedía, toma tu vara, será prodigio para Egipto, toma tu vara, será castigo para Egipto, toma tu vara, será plaga para Egipto. Ahora es, toma tu vara y se la vas a aplicar al pueblo de Israel. ¿Están notándolo?
hacia dónde está llevando el pueblo de Israel a Yahvé a que tome determinaciones que él había tomado exclusivamente con el pueblo impío. Ahora Yahvé va a tener que utilizar una pedagogía del dolor haciendo uso de la misma herramienta con la que doblegó a Egipto. Ahora va a tener que doblegar a Israel. ¿Estamos dándonos cuenta de lo que está pasando aquí? Esa misma vara con la que yo te di a ti el permiso y el poder para que generaras heridas profundas y mortales en Egipto, agárrala. Con la misma que volviste el Nilo sangre, agárrala, porque ahora vas a agarrar también al pueblo de tu mano. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Y anda. Quiero que esa vara sea símbolo de algo importante. Yo soy el Yahvé que hace lo inimaginable. Yo soy el Yahvé que hace cosas extraordinarias. Pon atención a lo que pasa aquí. He aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Oreb, y golpearás la roca, y saldrán aguas de ella, y así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. ¿Qué le pidió Yahvé a Moisés? ¿Cuál fue la solicitud? ¿Cuál fue la petición específica que le hizo? Toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. He aquí yo estoy delante de ti, y allí en la peña de Oreb golpearás la roca, la golpearás. Saldrán aguas de ellas, y allí beberán. Con la misma vara que traje castigo, que discipliné al pueblo de Egipto, que abrí el mar en la mitad, ahora golpea la roca, porque ustedes están golpeándome a mí, porque ustedes me están agrediendo a mí. Ustedes están faltándome el respeto a mí. Voy a tener que recibir el castigo que merecen ustedes. Todos los procesos sancionatorios que cayeron sobre Egipto ahora está bien. Quieren volver a Egipto. Lo extrañan tanto. Moisés, toma tu vara. Golpea la roca. Lastímala. Yo les doy a ellos un milagro. Pero quiero que entiendan que todo lo que hacen y agreden no tiene que ver contigo necesariamente. Me hieren a mí. Su ingratitud es vergonzosa. A pesar de eso, yo los amo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Pero aquí no se queda solamente el texto. ¿Cómo llamó Yahvé ese lugar? Quiero que entendamos cómo lo llamó, porque es muy importante. Llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meribá. ¿Y por qué? Por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé entre nosotros o no? ¿Saben lo que están diciendo allí? Los sacó de Egipto con mano poderosa, 10 plagas providenciales increíbles, protegió a los ancianos, a los niños, hasta legisló una ley protectora del jamor y los burros en Éxodo capítulo 13. Les recordó sacar los huesos de José de Egipto, del gran constructor de la ética del pensamiento hebreo. José hizo con ellos acciones providenciales como ninguna. Tuvo misericordia con ellos, fue bondadoso. Abrió el mar en dos partes, los protegió con una nube. Era fuego en la noche para protegerlos de la oscuridad. Era nube en el día para que el sol canicular no los dañara. Los guió hasta el final, los atravesó, los llevó, les ha dado lo que han necesitado. Y tienen la osada y altanera grosería de preguntar, ¿Yahvé acaso está entre nosotros? La pregunta dolorosa que hiere el corazón de Dios cuando dudamos que Él es cercano, que es próximo, que nos ama, que Él sufre donde nosotros estamos, que Él conoce mi tristeza, que Él conoce mi dolor, que Él conoce la tuya, que tú eres importante para Él, que le significas y que Él quisiera que lo comprendiéramos, que quisiera que comprendiésemos, que Él tiene emociones y se sensibiliza ante las agresiones. Tanto dolor que ese lugar será llamado el altercado, será llamado el Masaj y Meribá. ¿Qué significa esto? Miren lo que significa aquí en nuestro texto, en nuestra siguiente slide, perdón. Otra vez Kylie Delich, que nos ayudan a comprender esto un poco mejor, dice, de este comportamiento de la nación incrédula, grosera, ingrata, atrevida, murmuradora, irrespetuosa, el lugar recibe un nombre como si fuese en el tiempo, en las circunstancias, en el momento,
una cicatriz dolorosa de la relación de Dios con su pueblo. Masaj y Meribá, donde lo tentaron, lo agredieron y murmuraron contra él, donde la vara que traía castigo sobre Egipto ahora trajo castigo simbólico sobre la roca, la misma que con misericordia los había cuidado, para que nunca se olvidaran de este pecado del pueblo. Si existe algo doloroso para Dios, es la ingratitud y la falta de respeto a su vida, a su entrega, a su abnegación y a su amor. Lo tiene claro incluso David en el Salmo capítulo 95, perdón, en el verso 8. Yo quiero que lo notes junto conmigo. Mira lo que dice. Siglos después, David construiría este verso que está aquí. Dice así: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, o en Meribá, como en el día del Masaj en el desierto. Aquel día que Yahvé tuvo que utilizar la vara con la que castigó al pueblo egipcio y tuvo que infligírsela en dolor cual puñalada en sí mismo ante unos ingratos que no merecían absolutamente nada. Donde me tentaron vuestros padres, escupieron y abofetearon mi rostro, debatieron aunque habían visto mi obra, me pusieron en duda y cuestionaron si yo realmente era su Dios. Durante 40 años, esta agresión tuvo lastimado y disgustado mi corazón con aquella generación. Y dije, es un pueblo que divaga en su corazón, no tiene criterios, no toma decisiones, es una nación de indecisos, ingratos e irrespetuosos, es una nación que no conoce mis caminos, es una nación que me falta el respeto, no me conocen. Por tanto, tuve que tomar una determinación, no porque no los amara, sino porque se convirtieron en inviables. Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y alguien dirá, Yahvé tan vengativo. No, Yahvé tan misericordioso. Yahvé decide que ante la inviabilidad de este pueblo de comprender la belleza de su carácter, tendrá misericordia de ellos, pero no serán el insumo preferible, favorito de Yahvé o el mejor para que puedan cumplir el proyecto de Dios en la tierra prometida. En la tierra prometida Dios necesita personas que estén con compromiso, que aunque tengan miedo, sepan quién es Yahvé que está con ellos. Él tiene toda la disposición de trabajar con la humanidad, pero definitivamente hay algunos que hacen mejor la labor y son aquellos los que Dios necesita para trabajar, para construir estas vías que nos llevan al reino de los cielos. Quizás tú en esta noche hagas parte de aquellos que quizás como yo, cualquiera de nosotros cometemos errores y tomamos malas decisiones. Podemos murmurar, nos equivocamos, somos ingratos, pero el día de hoy yo quiero invitarte a algo bastante importante. Indistintamente cuál sea tu confesión religiosa, tu percepción espiritual, te invito para que podamos tomar esta historia como una extraordinaria enseñanza que necesitamos todos aprender. No desconfíes. Yahvé existe, es real, eres absolutamente importante para Él, te ama entrañablemente, ha hecho obras providenciales increíbles en tu vida, está esperando que le des permiso para actuar. Hay un mar quizás que impide que tú puedas atravesar para obtener los logros espirituales y de salvación que necesitas. Cree en Él y Él abrirá el mar con poder extraordinario porque tiene el poder de que el agua lo obedezca y los elementos también de la naturaleza le respetan, pero sobre todo, Él quiere que tú y yo aprendamos. No seas como Meriba, no seas como Mashah, no seas como en el desierto. Yo nunca los abandono. No seas, no digas, no utilices en tu corazón la expresión, ¿acaso Yahvé sí existe y está en medio de nosotros? Nunca jamás lo pongas en duda, jamás lo pongas en duda. Te amo entrañablemente y en el momento de mayor dolor, amargura, tristeza, duelo y en el peor diagnóstico de tu vida, estoy contigo y te abrazo y te amo con mis entrañas. Jamás lo dudes. Más bien que tu oración sea lo que nos dice Éxodo 25:8, que nunca lo dudes. Hazme un santuario y habitaré en medio de tu corazón. ¿Quieres ese Dios en tu vida? Que tu santuario sea tu voluntad y el corazón que tú tienes sea el trono donde Dios pueda sentarse. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites aproximarnos al texto, porque nos das enseñanzas maravillosas de misericordia y de bondad. Ruego que cada uno de los amigos que puedan escuchar, ver o compartir este video, vean en él
Quizás no lo que humanamente esté bien o mal, sino el mensaje central, que tú eres extraordinario, que tú eres maravilloso, que tú nos amas a pesar de lo que somos y que tú puedes hacernos mejor que los errores cometidos en Meribá, en Mashá. Enséñanos siempre que somos aquellos a quienes amas profundamente, que quienes vamos a ti jamás nos echas fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga enormemente. Los espero dentro de 8 días. No dejes de visitarnos aquí en nuestro canal BioChannel y en este programa Punto de Encuentro, en esta serie Moisés, porque lo que viene es mucho mejor. ¿Cómo es que reciben los 10 mandamientos? ¿Por qué utilizan ese bendito ternero con el cual hacen esto? ¿Por qué hacen estos errores? ¿Por qué los cometen? Bueno, necesitamos mirarlo a la luz de las Escrituras. ¿Por qué el becerro? ¿Qué sucedió? ¿Hay acaso alguna divinidad que tenía forma de becerro en el pensamiento mesopotámico o egipcio? Pues lo sabremos dentro de 8 días. Bendiciones. Hasta la próxima.